Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales presentan La Voz Croata en Magallanes. Música, noticias e historia del pueblo croata. Un programa dirigido a los inmigrantes y descendientes de Croacia en la región de Magallanes. Conduce el profesor e historiador Sergio Lausić Glasinović. Dobar dan, dragi slušateljice i slušaoci, poštovane gledaoci i gledateljice. S vama Sergio Lausić Glasinović, profesor i povjesničar, glavni urednik programa Hrvatski glas u Magaljancu. Izađemo u zraku preko prijateljske valove Radio Polar u Punta Arenasu. Muy buenas tardes, estimados auditores y televidentes. Con ustedes, Sergio Lausić Glasinović, profesor e historiador, director del programa La Voz Croata en Magallanes, que se emite a través de las ondas amigas y el sistema televisivo y comunicacional de Radio Polar en Punta Arenas, región de Magallanes y Antártica chilena. En programas anteriores hemos iniciado unos comentarios pequeños pero significativos en su sentido por tratar de entregar algunas informaciones sobre la historia y aspectos literarios también de la cultura del pueblo croata, especialmente de la segunda mitad del siglo XIX, que están marcados por una serie de acontecimientos de mucha significación, tanto de los hechos históricos marcados que sucedieron en toda Europa, como también en la propia Croacia, en los territorios de la propia Croacia actual, ya sea por la influencia de Europa o por situaciones propias internas de la historia del pueblo croata. En este último caso, de las situaciones propias internas, nos referimos políticamente al hecho de que el pueblo croata, en su gran mayoría, después de las guerras de Napoleón y todos los fenómenos políticos que se sucedieron en Europa, queda bajo la dominación del Imperio Austrohúngaro, que ahora pasa a ser, como dijimos antes del término del siglo XIX, pasa a ser una llamada monarquía dual, es decir, una parte dominada por la propia corona austríaca, que pertenece a la dinastía de los Habsburgo, y por otra parte, otro sector controlado, dominado bajo la férula de la monarquía húngara, que en el caso concreto va a dominar la parte continental de lo que es la Croacia, mientras que la parte costera, insular e incluida la Istria, va a pertenecer directamente al gobierno imperial austriaco. Y esto es muy importante porque la inmigración que llega a América, y especialmente en el caso concreto aquí a Chile, y en especial en el caso de Magallanes, como también digo en el resto de Chile, esa inmigración que llega proviene en su mayoría de los casos al sector de Dalmacia, que está bajo la nominación nominación, como digo yo, y dominación del sector imperial austriaco. En los controles, el amigo Vivar, que nos va a entregar ahora una pieza musical. Ja sam dite s mora, moja mati je Dalmacija. Imam barku i gitaru, srce koje ljubi zna.
Nema meni do mog juga i do mojih borova. Svo bi zlato ovog svita za moj bili kamen dan. Dalmatinac sam, tu sam rođen ja. Plavo more zna da je volim ja, vilu s Jadrana. Dalmatinac sam, ovo je moj dom. Tu su moji didovi, davno sidrovasili, mene vezali. Ja sam dite z Bilog Žala, dijet pisma Galeba. Di je zemlja vode žedna, di su stabla maslina. Di su ljudi iste loze, di je sveta nedilja. Svo bi zlato od svita za moj bili kamen dan. Dalmatinac sam, tu sam rođen ja. Plavo more zna da je volim ja, vilu s Jadrana. Dalmatinac sam, ovo je moj dom. Tu su moji didovi, davno sidrovasili, mene vezali. Dalmatinac sam, tu sam rođen ja. Plavo more zna da je volim ja, vilu s Jadrana. Dalmatinac sam, ovo je moj dom. Tu su moji didovi, davno sidrovasili, mene vezali. Entonces estamos tratando de presentar algunos temas de contenido político, histórico y también literario del pueblo croata. Entonces, bajo la dominación húngara tenemos entonces situaciones bastante especiales porque los escritores de una u otra manera tratan de presentar en sus escritos un sentido de protesta frente a esta situación. Y prácticamente el valor y la caracterización de los escritos están enmarcados en estas situaciones de un realismo. Me permito entonces presentar a algunos autores para conocimiento de nuestros televidentes y auditores. Ahí tenemos el caso de Josip Eugen Tomić, nacido en 1843, fallecido en 1906, y su colección de poemas de amor, Lelinke, que tuvo críticas muy ácidas por parte de los sectores más conservadores. Y también su otra obra, pero de narrativas más históricas, Kruni Pir, el matrimonio real. Y al mismo tiempo no atrajo tanto público en su primer momento, porque todavía estaba muy popular este otro escritor Genois que hablé en programas anteriores, que tenía prácticamente la totalidad de la atención. Pero Josip Eugen Tomić logra también descollar, también con sus novelas, Zmaj of Bosne, la serpiente de Bosnia, y Kapetanova Chi, la hija del capitán, y también Emikachina Liuba, el amor de Emin Agina, que tuvieron un público, pero también
tuvieron críticas por esta cosa de que en estas novelas todavía había un, como se dice en literatura, un leitmotiv dedicado al tema turco, es decir, a lo que quedaba todavía en muchos pueblos aislados bajo el dominio del Imperio Turco Otomano. Entonces había en esta literatura ese dejo antiturco que comenzó ya a molestar como tópico literario. Su obra más conocida, en el caso de Josip Eugen Tomić, fue Melita, considerada en su tiempo un contenido un poco, como decimos acá en Chile, un poco picante por las descripciones y narraciones que tenía, pero está considerada como una de sus mejores obras. Y la más cotizada, como digo yo, es esta Melita con este contenido picante, por decirlo de esa manera, debido a estas descripciones. Al contrario, su más popular fue Zmaj of Bosne, como dije, la serpiente de Bosnia, ¿no? Con la que termina de esta manera esta tradición de referirse a la situación turca. Música en nuestra programación. Stari prijatelju, sidi kraj mene. Vidija sam ljubav tvoju, noćas bez tebe. Ne govori ništa na nju, ja još volim je. Ne diraj mi ljubav moju, ne mogu bez nje. Ne diraj moju ljubav, ne diraj moju bol. Previše je suza bilo u životu mom, da vrijeme da ne liči, ne miri se sa tim. Znam da samo ona može moju sreću vratiti. Imao sam ja ljubav, bila mi je sve. Još i danas teško mi je kada sitim se. Ne diraj moju ljubav, ne diraj moju suza bilo u životu mom, da vrijeme rane liči, ne miri se sa tim. Znam da samo ona može moju sreću vratiti.
comentando entonces aspectos políticos, literarios del periodo de fines del siglo XIX, en lo que es la historia del pueblo croata, estamos entonces refiriéndonos a algunos autores y sus características. Habíamos dado antecedentes de Josip Eugen Tomić y también hay que señalar que en ese periodo se nombra un nuevo ban o virrey por parte del poder húngaro con asiento en Zagreb, que es este individuo que estuvo nada menos que 20 años en el poder, Kwen Hedervaria. Kwen Hedervaria es el nuevo ban que va a estar mucho tiempo en el poder y va a marcar todo un periodo, ¿no es cierto?, hasta el término del siglo XIX, por sus características también de conflicto que hubo, en especial con los escritores de narrativa, a los cuales persiguió, quitó los derechos, en fin, hay una acción dura contra todos los opositores y en especial contra los representantes de la literatura escrita. Al contrario, apoyó algunas actividades artísticas significativas que no tuvieran una connotación contestataria, de protesta, en fin, como pues fue el caso de los pintores. Y me permito entonces entregar algunos nombres de esta situación. Ahí tenemos el caso que en Zagreb se coloca en el centro de los pintores la llegada de Blajo Bukovac, Stjepan Miletic, que es colocado como también intendente del Teatro Nacional de Croacia, ¿no? Con todo, va formándose otra generación de escritores que está simbolizada en una acción de protesta muy simbólica, muy llena de situaciones relevantes, como fue la quema de la bandera húngara en momentos en Zagreb, en momentos en que visitaba la ciudad nada menos que el emperador de Austria-Hungría. Y en esa visita entonces, esta juventud que no deseaba ser gobernada por el poderío húngaro y que deseaba la independencia y libertad del pueblo croata, hicieron una protesta simbólica cargada de energía, como fue la quema de la bandera húngara durante la visita del emperador Franz Josip. Bueno, esto es importante señalarlo. Otro escritor intelectual importante es Eugeni Kumicic, nacido en 1850, fallecido en 1904, escritor y político, iniciador y formador de una nueva escuela llamada naturalista. Kumicic, Eugenio Kumicic, ¿no?, de corriente política firme con el Partido del Derecho. Es considerado como heredero de ese gran escritor Génova. Sus novelas, Gospoda Sabina, la señora Sabina, Saveznice, Los Aliados, son de carácter social, miradas con una fórmula de realismo naturalista y expresan esa visión de Komicic. Su obra Pod Puskon, bajo el fusil, relata como un sistema así como retrospectiva, estilo reportaje, la acción que realizó el ejército austrohúngaro, en la cual él participó como soldado en la invasión y ocupación de Austria de Bosnia-Herzegovina. Y de esta manera él presenta esta situación de ocupación de Bosnia y Herzegovina. No hay que olvidarse que después, hacia 1914, justamente en la capital de Bosnia, Sarajevo, se produjo el atentado contra el heredero de la corona austrohúngara que encendió la chispa de la Primera Guerra Mundial. Así que estamos hablando
de situaciones que en ese momento no estaban conectadas, pero que se van a ir conectando una con otra a medida que transcurre la historia de estos pueblos y de estos gobiernos, ¿no es cierto? Entonces, Potpuskon, bajo el fusil, ¿no? Y en esta obra utilizó como el seudónimo de Genio Sisolski y expresa una prosa antibélica. También su drama histórico en 5 actos, Petar Zrinski, atrajo la atención de los lectores de la época. Así estamos dando estos autores que de una u otra manera simbolizan todo un periodo de creación literaria con sentido realista, naturalista de los episodios también y demandas del pueblo croata en momentos bastante complicados, a fines de, digamos, en los últimos decenios del siglo XIX. Música en nuestra programación. Valjalo bi poći leći, svi su drugi davno pošli. Tvoja mati usnula je, čekajući kad ćeš doći. Svi su drugi davno legli, ugašene sve su sviće. Ja bi opet ja s tobom gleda zoru kako sviće. Nije meni nikad dosta tvoji ruku, tvoga tijela. Opet će nas zagrljene naći skupa zora bila. Nije meni nikad dosta, prilipa si moja bila. Opet će nas zagrljene naći skupa zora bila. Svi su drugi davno legli, ugašene sve su sviće. Ja bi opet ti ja s tobom gleda zoru kako sviće. Nije meni nikad dosta tvoji ruku, tvoga tijela. Opet će nas zagrljene naći skupa zora bila. Nije meni nikad dosta, prilipa si moja bila. Opet će nas zagrljene naći skupa zora bila. Opet će nas zagrljene naći skupa zora bila. Nije meni nikad dosta, prilipa
popečena zagrljene, naši skupa zora bila. Popečena zagrljene, naši skupa zora bila. Entregando antecedentes, información sobre aspectos políticos, literarios de la historia del pueblo croata hacia fines del siglo XIX. Hace algunos años atrás me tomé el esfuerzo, el trabajo de hacer algunas traducciones de enciclopedias y trabajos de literatura croata, porque en general es muy difícil encontrar información en castellano sobre estos aspectos, estos tópicos. En general, la mayor parte de estos escritores y autores y sus obras, ya sea en poesía, en prosa, en drama, no se encuentran traducidos al castellano. Con suerte están en alemán, o puede ser en italiano o en ruso, pero en castellano es muy difícil encontrar estas traducciones. Así que hay un desafío también por parte de las personas, de las nuevas generaciones de jóvenes, tanto en Croacia como acá en América, en cualquiera de sus partes, especialmente acá en Chile, para poder hacer y avanzar las traducciones y de esta manera entregar antecedentes más objetivos y que sean al alcance de los lectores también latinoamericanos en general, que a través de las traducciones pueden ir conociendo más estos antecedentes y hacer también una valorización de sus escritos. Por de pronto, como le digo, entrego estas traducciones que realicé hace ya varios años atrás y que ahora transmito a través del programa La Voz Croata en Magallanes. Conversando entonces sobre algunos escritores, antes de finalizar el siglo XIX, me permito señalar a Josip Kozarac, nacido en 1858, fallecido en 1906. Es el primero en los nuevos tiempos que escribe de Eslavonia. Hasta ese momento no se conocía literatura con el tópico de la región de Eslavonia, describiendo entonces sus llanuras interminables. Hay que tomar en cuenta que Eslavonia está en una zona drenada por aguas de los ríos de afluentes del gran Danubio, por lo tanto son espacios muy planos, muchos de ellos, y de nunca terminar, como se dice. Y ahí está esta literatura sobre Eslavonia y sus descripciones físicas, sus llanuras interminables y sus bosques de encinas, como también sobre sus mujeres y hombres. Estamos hablando del autor Josip Kozarac. Allí se encuentra su obra Slavonska Šuma, los bosques de Slavonia, cuando tenía 28 años, con un alto grado poético también su contenido, pero su mejor obra, se dice, es la novela Mrtvi Kapitali, los capitales muertos, donde se contrapone los conceptos de aldea y ciudad. Este leitmotiv literario de contraponer el mundo rural y el mundo urbano es muy conocido en la literatura de muchos países, de muchas culturas, porque es una manera, ¿no es cierto?, de ir viendo las nuevas situaciones que producen los cambios históricos, especialmente en esta época de fines del siglo XIX, donde la revolución industrial está produciendo cambios de consistencia que van a marcar todo el periodo, no solamente en Europa, sino que en todo el mundo. Estas relaciones y cambios de campo-ciudad y las grandes emigraciones que se producen a raíz de la aplicación de los nuevos cambios tecnológicos. Entonces, dice
en esta obra Mertui Capitali, los capitales muertos, donde contrapone entonces, como dije, la aldea y la ciudad. La vida en la aldea, dice Kozarats en su trabajo, dice, es simple, la vida en la aldea es simple, pero con contenido, al contrario de la ciudad que es vacía y sin sentido. La culpa de ello la tiene la escuela, una crítica también muy fuerte a la educación, que no rescata, no valora la parte, digamos, propia de la idiosincrasia y de los contenidos culturales, ¿no? La escuela que entrega una educación vacía, mientras la tierra, que es rica, se mantiene improductiva. Otra de sus obras es Tene, narraciones de cuentos, donde nos lo muestran como un escritor de temas de actualidad y uno de los pocos poetas que muestran sus temores, sus escritos, ¿no es cierto?, por los aspectos negativos que él ve de la propia revolución industrial. Es decir, hay también preocupación, interés en estas narraciones por mostrar situaciones críticas que presenta la aplicación de la revolución industrial y sus consecuencias sociales, culturales, a la cual el pueblo en general no está preparado para asimilar estos cargos, situaciones, y es víctima entonces de todos estos cambios. Estamos viendo hoy en día también problemas muy serios en la educación y también problemas muy serios por las nuevas tecnologías que están cambiando las costumbres, los valores. Es decir, esta es una situación bastante antigua, producto justamente de los cambios tecnológicos profundos que se han producido en la sociedad y que hoy en día marchan a un ritmo mucho más rápido, incluso podríamos decir vertiginoso. Pero ya en la literatura croata del siglo XIX, fin del siglo XIX, hay estas críticas, estos temores en algunos autores por los cambios que produce la tecnología, la revolución industrial, y al mismo tiempo los temores y críticas sobre el rol de la escuela en la educación y formación de sus ciudadanos. Música en nuestra programación. Mogla te čekat noćima, dok mi se svijest ne okrene pred očima. U mišju rupu znala sam pobit ću tebe, kad čujem kako s vrata vičeš goni se. Kada si se milovati nekad dao kao ježa, tad da sam gladila. Tek sad vidim da sam tebi, a i sebi uvijek htjela dobra, loše radila. Imaš pravo, možda problem je u meni, što i ove noći ideš drugoj ženi. Što me lažeš, varaš, a ludo si voljen. Imaš pravo, dragi, u meni je problem, što si navuko me na svoje demone. Život i hormone, ja sam kriva, zašto više da se lažem. Problem je u meni, ali sad je kasno, da ti zube pokažem. Sam se puta za svoj život borila, na udarce ti nikad nisam odgovorila. Hvalila svakom ko te je poznavao, a ti si mene javno ponižavao. I kada
si se milovati nekad dao, kao ježa dalja da sam gladila. Tek sad vidim da sam tebi, ja i sebi uvijek htjela dobra, loše radila. Imaš pravo, možda problem je u meni, što i ove noći ideš drugoj ženi, što me lažeš, varaš, a si voljen. Imaš pravo, dragi, u meni je problem, što si navuko me na svoje demone. Sludio mi život i hormone, ja sam kriva, zašto više da se lažem. Problem je u meni, ali sad je kasno, da ti zube pokažem. Možda problem je u meni, što i ove noći ideš drugoj ženi, što me lažeš, varaš, a ludo si voljen. Imaš pravo, dragi, u meni je problem, što si navuko me na svoje demone. Sludio mi život i hormone, ja sam kriva, zašto više da se lažem. Problem je u meni, ali sad je kasno, da ti zube pokažem. Dando información sobre aspectos políticos y literarios de la segunda mitad del siglo XIX y su final de siglo, con la entrega de algunos representantes más auténticos de la literatura, de la creación literaria croata en ese periodo del siglo XIX, y que tiene mucha repercusión porque, como señalaba en otras programaciones, la inmigración croata que se inicia llega justamente en el periodo anterior, primera oleada importante, anterior a la Primera Guerra Mundial, es decir, desde fines del siglo XIX hacia adelante, y después va a llegar con el desenlace de la Primera Guerra, después de 1918, sería una segunda etapa. Pero esta primera etapa es anterior, digamos, a la Primera Guerra Mundial, y se entregan ya antecedentes políticos de la crítica y de la inestabilidad política creada dentro del imperio austrohúngaro al crearse dentro de este imperio un sistema de monarquía dual, reconocer solamente dentro de la gran variedad y vastedad de naciones, de culturas que tenía el imperio, solamente a dos naciones como con el poder absoluto. Por un lado, el aspecto, digamos, austríaco, representado en Austria, en la cabeza del emperador en general, y por otro lado, el poderío de la monarquía húngara, que es de tipo feudal. Por lo tanto, eso trajo muchas y enconadas disputas y encuentros y desencuentros dentro de la misma Croacia a raíz de esta situación, señalando de que durante 20 años el virrey que manejaba, digamos, y representaba al poder feudal húngaro, estuvo nada menos que 20 años en el poder como virrey, como ban, ¿no? Entonces, otro escritor que representa este periodo y que me permito presentar es Vítězslav Novák. Nació en 1859 y falleció en 1905, y puede ser considerado, Vítězslav Novák puede ser considerado como el de mayor riqueza y desarrollo temático de los escritores croatas realistas, narrador de cuentos, novelista, como también profesor de música
y teoría. Novak editó además la revista Gusle. Gusle es el instrumento musical tipo entre guitarra y violín, instrumento rústico, campesino, de una sola cuerda, ¿no? Que se usa mucho en las aldeas. Esta revista Gusle, junto a otros autores también, mientras que escribió solo la revista Glazba, que vendría a ser música. Su novela Poslední Stepančići, el último Stepančić, puede ser considerada la mejor novela del siglo XIX y fue nada menos que editada por una institución que va a tener gran peso político-cultural dentro de Croacia, la Matica Hrvatska. Su acción está representada en la ciudad portuaria de Senj. Y esta obra, ¿no es cierto?, pues, Poslední Stepančić, considerada, como dije, la mejor novela del siglo XIX. Y también su obra Pod Nehayen, debajo de Nehayen, también fue editada por esta misma Matica Hrvatska. Así que aspecto interesante de esta literatura, que es interesante valorar y dar a conocer. Pero también, agregando un poco más de información, podemos decir que uno de los mayores talentos de la literatura croata del siglo XIX es sin duda alguna Ante Kovačić, nacido en 1854, falleció en 1889, autor de Acciones de luchas radicales. Su vida la desarrolló en forma pobre como escribiente de abogado en Zagreb y Karlovac. Escribió poemas y cuentos, logrando con ello crear la más fuerte obra de la prosa croata del siglo XIX, su novela U registraturi, podríamos traducirlo como la registración, es decir, donde se anotan, se registran las propiedades, porque él era un escribiente. Entonces, U registraturi, eso sería su obra más importante en ese aspecto, ¿no? Sería, como quien dice acá, en la notaría. Sus primeros escritos, Varuničina Ljubav, el amor de Varuničić, nos entrega un testimonio de su capacidad y talento. La novela entrega una cantidad de episodios increíbles, como el enamoramiento de la madre sobre su propio hijo, conjuntamente con una crítica social cada vez más fuerte. También su novela Fiscal es una crítica al ilirismo y a la sociedad croata en general. Su novela, como dije, U registraturi, cuando tenía 37 años, tiene muchos elementos que pueden ser considerados como autobiográficos, presentándose además como una novela social, a diferencia de Chenois, cuyo campesino va a la ciudad, pero no la conquista. El de Kovačić no es tampoco alentador. Este es un campesino libre, ya que ha sido quitado del sistema feudal, pero esa libertad de la ciudad no le entrega lo que él había pensado y deseado. Por lo tanto, al compararlo con el otro escritor de renombre Chenois y en Celias Kabuna, La sublevación campesina, que es una llamada así fotografía de la Croacia del siglo XVI, esa obra de Kovačić representa una foto, por decirlo así, a la sociedad croata del siglo XIX. Pero no solamente están separados por 3 siglos en su espacio creativo, sino por estos dos autores que están separados y por sus concepciones, por su mentalidad, 2 visiones del mundo y lo que es más importante para esta situación de
2 temáticas y 2 visiones literarias. Música en nuestro programa. Jedne divne ljetne noći ti si rekla da ćeš doći na prvi randevu. Dugo sam je čekao, Marijana nije došla na prvi randevu. O Marijana, slatka mala Marijana, tebe ću čekat ja dok svane dan. O Marijana, slatka mala Marijana, tebe ću čekat ja dok svane dan. Ponoć već je davno prošla, Marijana nije došla na prvi randevu. Još će mnoge noći proći, Marijana neće doći na prvi randevu. O Marijana, slatka mala Marijana, tebe ću čekat ja dok svane dan. O Marijana, slatka mala Marijana, tebe ću čekat ja dok svane dan. Tebe ću čekat ja dok svane dan. Realmente te da un apoyo que no, yo por lo menos nunca lo viví en otra parte. Tu no eres un bicho raro, estamos contigo, te apoyamos en lo que tú haces y te damos todas las herramientas para que tú puedas practicar el deporte al nivel mundial, que fue lo que nosotros hicimos. Tengo un recuerdo muy lindo del cariño que recibí en este colegio. Que de verdad hace la diferencia, o sea, te permite hacer lo que quieres hacer. Me dejó tener más tiempo para dedicarme a lo que quería, entonces me sirvió. Yo creo que como para mí fue una buena experiencia, sí dejaría que mi hijo hiciera lo mismo. Aerovías DAP, 42 años conectando a la Patagonia. Vuelos regulares desde Punta Arenas a Porvenir, de lunes a viernes. A Puerto Williams, lunes y sábado. Y a Balmaceda los martes. Compra de pasajes en aerovíasdap.cl o personalmente en Ignacio Carrera Pinto, 1015. Consultas al teléfono 61 222 9936 o al correo ventas@aerovíasdap.cl. DAP, abriendo rutas a los sueños. En Aqua Chile elaboramos productos de exportación de la más alta calidad, nutritivos y muy ricos, y lo hacemos de la mano de una producción responsable con el medio ambiente. Colaboran con nosotros más de 140 empresas regionales, en su gran mayoría pymes, exportando nuestros productos saludables desde el sur de Chile al mundo. Visite nuestra tienda en Barros Arana 77, Puerto Natales, y podrá adquirir salmones producidos 100% en la región de Magallanes. En Ferretería San Marcos, cocinas magallánicas en 3 tamaños, todas con kit de caños. También tenemos los quemadores, NUT,
cobre, mangueras, abrazaderas y flexibles para gas. Tenemos cocinillas de sobremesa y anafres eléctricos. Llegaron los termocaños para 70 y 100 litros de aguas con válvula de seguridad y reloj control de temperatura. Ofrecemos sin costo dentro del radio urbano el flete hasta su domicilio y la instalación de los quemadores. Ferretería San Marcos, calle Centeno, esquina Condel, y en Condel con Centeno, en el corazón del barrio Prat. Encuéntranos en Facebook e Instagram. Su salud está primero. Ante problemas de afecciones tales como artritis, artrosis, lumbagos, hernia de disco, tendinitis, varices, esclerosis, ciática, túnel carpiano, entre otras, visite el Centro de Apiterapia Patagonia. Allí, a través de la apiterapia, una alternativa de medicina natural, el biólogo Luca Lausich le dará solución a sus males. El Centro de Apiterapia Patagonia está en calle Patagona 672. Reserve hora al celular 9 66 45 39 86. Recuerde, su salud está primero. TAPSA, líder en conectividad, le recuerda que si usted utiliza el servicio de conectividad Punta Arenas Porvenir Punta Arenas, debe presentarse al menos con 1 hora y media de antelación al ZARPE, con el propósito de realizar el embarque en forma segura y ágil. Recuerde que el embarque finaliza 15 minutos antes del horario de ZARPE. Asegúrese de llegar en los horarios y con la antelación indicada para evitar la pérdida de su viaje. Reiteramos que estas medidas buscan embarcar en forma segura y cumplir con nuestros itinerarios. Prefiere adquirir sus pasajes online y obtener información del servicio en www.tapsa.cl. TAPSA, líder en conectividad. Recuerda que las filtraciones y desperfectos en las instalaciones al interior del hogar pueden aumentar tu cuenta de agua. Las fugas pequeñas pero permanentes en algunos casos pueden sumar un importante aumento en el consumo. Entonces, para comprobar que todo funciona bien y verificar que no existan desperfectos, prueba el siguiente ejercicio. Antes de ir a dormir, cierra todas las llaves de agua y anota la última lectura del medidor. Si al día siguiente la lectura ha variado, tienes una pérdida de agua que debes reparar. Fue un consejo de Aguas Magallanes. Por ti, por nuestra ciudad. Entregando características entonces de aspectos históricos, políticos, literarios del pueblo croata hacia los decenios finales del siglo XIX, donde, como es característico en casi todos los pueblos en el mundo, las situaciones de opresión, las situaciones de dominio, de fuertes contingentes políticos, ¿no es cierto?, económicos, que aplastan las demandas y deseos de mayor libertad o de emancipación de las naciones, trae consigo también el desarrollo de potencialidades en el campo de la creación literaria. Normalmente la literatura es una especie así de válvula de escape y de denuncia y de demanda de las nuevas aspiraciones y cambios que necesita la sociedad. Y en este caso la literatura croata de fines del siglo XIX está marcada fundamentalmente por estas descripciones y situaciones de la sociedad croata en sus aspectos, digamos, negativos que produjo la dominación feudal húngara sobre el campesinado y el mundo rural, y al mismo tiempo las transformaciones que comienzan a darse con la aparición de la revolución industrial. Algunos de estos autores, he estado entregando algunos nombres, pero me permito presentar ahora que, a diferencia de Vyacheslav Novak, encontramos también a Josip Dragenovich, nacido en 1863, fallecido en 1942, quien nos habla de dos mundos, podríamos decir. Uno, el de Lika, una ciudad, y el otro de Sen, otra señal. En su obra Certice is Primorskoga Života, dibujos o líneas sobre la vida costera, la vida del litoral, podríamos también traducirlo así, ¿no? La vida del litoral entre estos dos mundos, ¿no?, el de Lika y el de Sen.
Entonces, interesante que estas situaciones son significativas y este momento, ¿no es cierto?, Josip Draženović es un fiel representante de esta literatura. A la edad de 39 años hizo esta novela, que es uno de los libros de mayor calidad de lo que se llama el realismo croata y sin duda el mejor de la polémica naturalista y su fórmula de literatura croata. Por su parte, en la lírica croata no se puede olvidar el nombre de August Harambasić, nacido en 1861, fallecido en 1911, poeta popular con sus mensajes de lucha por los derechos. Ocupó el cargo también de editor del periódico literario Hrvatske Vile, como también de los Balcanes, y de editor también del periódico literario, como dije, Hrvatske Vile, y a su vez certifica como literato y trabajador sus otros trabajos, Prosjete, diríase como cultura, y su libro Slobodarski, libertario. Esto es muy importante como creador y trabajador intelectual que es Josip Draženović. Su contenido es el lenguaje revolucionario de los acontecimientos en Francia en 1789, es decir, la Revolución Francesa. Así que bueno, un poco más de música en nuestra programación. To je bilo sve. Došli smo do kraja programa i pozivam da ponovo nas pratite sljedeći program. Uvijek subotom oko 1 sat poslije podne i nedjeljom oko 9 sati ujutro. Uvijek preko Radio Polar i Sistem TV. Zahvaljujemo vašu pažnju i doviđenja van i prijatno. Llegamos al final de nuestra programación. Los invitamos a que nos sigan en nuestra programación los sábados a las 13 horas y los domingos a las 9 de la mañana, siempre a través del sistema radio y televisión de Radio Polar. Muchas gracias, un feliz fin de semana y hasta la próxima.
Polar Comunicaciones, Radio, Televisión y Redes Sociales presentó La Voz Croata en Magallanes. Condujo el profesor e historiador Sergio Lausic Glasinovic.